La reflexión sobre el lenguaje comienza en la época clásica con una mezcla de cuestiones filosóficas, gramaticales y filológicas. Las nociones lingüísticas que hoy son evidentes para nosotros, como sustantivo, verbo, oración, vocales y consonantes, apenas estaban consolidándose y daban lugar a discusiones que hoy nos parecerían jocosas. Por ejemplo, tanto entre los presocráticos como entre los sofistas, se dio una intensa disputa sobre el carácter natural o convencional de la denominación, es decir, si las cosas reciben su nombre debido a una ley natural o más bien por una práctica arbitraria. Platón recoge esta discusión en su diálogo Cratilo, donde se vislumbra que el problema tiene un trasfondo metafísico. Si existe una idea ejemplar o esencia de las cosas, debe haber un único nombre que la designe. Pero si no existe tal esencia, cualquier nombre podría servir en tanto que fuera aceptado convencionalmente por los hablantes de una lengua. Aristóteles resuelve la cuestión del naturalismo y el convencionalismo mediante un análisis de la significación. Afirma que las palabras significan directamente un concepto mental e indirectamente la cosa real a la que corresponde el concepto. Así comienza a hablarse del triángulo semántico, lenguaje, pensamiento y realidad. Ahora bien, las palabras habladas son signos de los conceptos o afectos que están en la mente, y estos son universales a todos los seres humanos, mientras que los sonidos que se usan para representarlos pueden variar de una cultura a otra. La relación entre la cosa y su concepto es natural, mientras que entre el concepto y la palabra habría una relación convencional. Pero es la función comunicativa lo que interesa más a Aristóteles. Por eso, en su tratado Perihermeneias sobre la interpretación, muestra que es a través del lenguaje como interpretamos el mundo, y que un pensamiento coherente se construye por medio de un adecuado uso del lenguaje. En la época medieval, el tema del lenguaje estará centrado en la discusión sobre los universales. Un universal es el concepto o idea que tenemos de las cosas particulares, así como caballo es el universal que se individualiza en Babieca, Rocinante o Bucéfalo. El problema consiste en saber si lo más real son estos entes individuales que cambian y desaparecen con el tiempo, o los universales, que son su esencia inmutable. Los filósofos realistas o universalistas, como Pedro Abelardo, sostienen que los universales, que existen en la mente de Dios desde antes de la creación y que están en las cosas como su esencia, son lo más real, evocando con ello la teoría de las ideas de Platón. Mientras que los nominalistas, encabezados por Guillermo de Ockham, sostienen que sólo existen los entes individuales particulares y que los universales no son más que conceptos, abstracciones que se forman en la mente. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus, es el verso popularizado por Humberto Eco que resume la posición nominalista. De la rosa original no nos queda más que el nombre. En la época moderna, los filósofos empiristas vincularán el problema del lenguaje con el problema del conocimiento. Locke, por ejemplo, se pregunta cómo es posible que formemos conceptos a partir de la mera experiencia y los vinculemos con palabras. Hume, por su parte, nos alertará acerca de los prejuicios que la estructura lingüística, que nuestro modo ordinario de hablar, inducen en nuestra manera de concebir la realidad.
Más tarde, filósofos como Jean-Baptiste Vico, Herder, von Humboldt se preguntarán por las relaciones entre el lenguaje y las condiciones socioculturales de vida, creando así una especie de sociología del lenguaje. Pero es entrando al siglo XX cuando la ciencia y la filosofía redescubren el interés por el lenguaje. En esto serán fundamentales los aportes del suizo Ferdinand de Saussure. Saussure es considerado el padre de la lingüística moderna. Uno de sus principales aportes fue haber delimitado el campo de investigación de esta ciencia. Para ello, definió los conceptos de lenguaje, lengua y habla. Por lenguaje entiende la facultad universal de comunicarse simbólicamente. Por lengua entiende el sistema social y convencional de signos y reglas para emplearlos. Y por habla, la realización individual y concreta del lenguaje y la lengua. La lengua es el objeto de estudio propio de la lingüística, no una lengua particular, sino la lengua entendida como estructura lingüística en general. Por eso, la ciencia lingüística puede hacer comparaciones entre distintas lenguas, puede hacer un estudio tanto sincrónico como diacrónico, es decir, de la evolución de las lenguas. Sin embargo, también el habla, los actos de habla, podrían entrar a ser eventualmente objeto de la ciencia lingüística. Ahora bien, si la lengua es un sistema de signos, ¿qué entiende Saussure por signo? Signo es una unidad lingüística formada por significante y significado. El significante es la parte física, visible o audible del signo, mientras que el significado es el concepto mental que evoca, diríamos, la definición que aparece en nuestro diccionario mental cuando oímos o leemos un signo. En la misma época de Saussure, el alemán Gottlob Frege se había ocupado del lenguaje desde una perspectiva lógica, con lo que llegó a ser considerado el fundador de la lógica matemática. Frege afirmaba que el significado de las expresiones y las proposiciones debía entenderse al mismo tiempo de dos modos, como sentido, es decir, el pensamiento o concepto mental que expresa, y como referencia, esto es, el objeto real o el hecho empírico al que hace alusión. Así, por ejemplo, cuando digo el Papa, el sentido, o sea, el pensamiento ligado a esta expresión, es el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Su referencia es ese venerable anciano alemán que vive en el Vaticano y viste de blanco. Podría decirse que esta concepción de Frege complementa la de Saussure, pues tiene en cuenta algo que a Saussure no le interesaba, la referencia del signo a la realidad.